Señor y Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, porque te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh Dios, recibe honra y gloria para siempre, Señor. Oh Padre, te adoramos. Recibe, Señor, la exaltación, Señor. El día de hoy, Padre, nos entregamos delante de ti, Señor, para que tú hagas, para que tú te manifiestes, Señor, en nuestra vida, Dios. Padre, pon tu mano de misericordia, Señor. Derrámate, Espíritu Santo, que el día de hoy, Señor, podamos ver, Señor, tu presencia, Señor. Dios, desbordarse, Padre, a favor nuestro, Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, esté, Dios, en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, recibe la alabanza y recibe la exaltación, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Adoramos tu nombre, Espíritu Santo. Recibe la gloria y la honra, Señor, para siempre. Gracias, Jesús. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Señor pueda resplandecer en medio de cada uno de nuestros hogares, de nuestra vida, y que la paz y la gracia del Señor esté con nosotros. Amén. Hoy, hermanos, tenemos un tema muy importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos: Dios, ¿por qué estos procesos? ¿Por qué yo paso de un proceso a otro proceso? ¿Por qué yo vivo de proceso en proceso? Dios, ¿por qué no salgo de una para caer en otra? Amén. Y creemos que es porque estamos mal, porque estamos en pecado, porque abrimos alguna puerta. Hermanos, pero hoy vamos a hablar del corazón del conquistador. Amén. ¿Cómo debe ser el corazón de un conquistador? Amén. Nosotros siempre creemos que un conquistador es aquel que ya venció, que ya no tiene problemas, que ya logró llegar a un nivel espiritual donde nada lo puede tocar, donde nada le puede afectar. Y hoy vamos a hablar de este tema. ¿Qué es un proceso? ¿Para qué nos sirve a nosotros un proceso? Amén. Un proceso, hermanos, no es un castigo. Un proceso no es, como decía al principio, algo que nosotros tenemos a causa de que abrimos una puerta, a causa de que no, eso no es un proceso. Eso no es un proceso. El castigo, la reprensión de Dios, la enseñanza de Dios es aparte del proceso. Dios como Padre nos tiene que ordenar, nos tiene que educar, nos tiene que formar. Pero ese no es el proceso de crecimiento. Tenemos que aprender a evidenciar entre lo que es un proceso y lo que es una consecuencia. Amén. Muchas veces tenemos consecuencias a causa de lo que hacemos mal, consecuencias a causa de que abrimos alguna puerta, consecuencias de que nos apartamos del Señor. Eso son consecuencias de nuestros actos. Amén. Pero un proceso es para formarnos, un proceso es para levantarnos en Dios, un proceso es para madurarnos. Amén. Dios usa los procesos para llevarnos a un cumplimiento. Amén. Sin proceso no vamos a llegar a cumplir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces vamos a hablar de varios hombres y mujeres de Dios que han tenido, que tuvieron en la palabra que vivir procesos muy fuertes para llegar a un cumplimiento. Amén. Para llegar a ser las personas que Dios necesitaba que ellos fueran. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor. Hoy vamos a leer bastantes versículos. El Señor nos está instando a leer versículos, a estudiar la palabra. Amén. Entonces vamos a hablar de Moisés.
Muchas veces pensamos y leemos la palabra y vemos esas historias tan cortas, ¿verdad? Vemos esas historias cortas donde nos enseñan que Moisés nació, vivió 3 meses con sus papás, de ahí lo pusieron en una secta, en un río, de ahí lo encontró la hija del faraón, lo crió, lo formó, salió y conquistó la tierra de Israel. Amén. Y qué fácil, quizás lo leemos en 1 o 2 días toda la historia, pero en realidad el proceso que ellos vivieron no se vivió en 1 o 2 días. Por eso nosotros tenemos que entender que los procesos que nosotros vivimos tienen que ser cumplidos de principio a fin, porque cada etapa que vivimos en ese proceso nos va a llevar a la posición que Dios necesita. Amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Hechos 7:20, por favor. Esta historia está en Hechos 7:20-40, pero yo me voy a saltar algunos versículos para poder ahorrar tiempo. Amén. Dice Hechos 7, el 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Podemos ver que la vida de Moisés se divide en 3 etapas. Amén. La vida de Moisés se dividió en 3 etapas, las cuales fueron de 40 años cada etapa. Vean qué tremendo el proceso de Moisés. Ahora, hay algo importante en la vida de Moisés, y es que él tuvo una vida de entrega para libertar a otros. Él tuvo una vida de entrega para la liberación de otras personas. Si nosotros lo vemos en alguna forma humana, en alguna forma donde nosotros estamos buscando un provecho de lo que Dios nos da y del llamado que Dios nos da, podemos ver que Moisés nunca recibió la promesa. Amén. Moisés decía, vamos a ir a la tierra prometida, vamos a conquistar la tierra prometida. Dios nunca le dijo a Moisés que él iba a recibir la tierra, pero era una lógica. Él había sido procesado, él había pagado un precio, él había vivido duro, él había vivido un tiempo de dolor, un tiempo de negación, él había tenido que dejar muchas cosas atrás. Por ende, él dijo, bueno, mi herencia es la tierra prometida. Sin embargo, la vida de Moisés fue solamente para liberar a otros. El proceso que Moisés vivió, hermanos, no fue para tener él ninguna gloria. Él no tuvo ni siquiera casa. En toda su vida, en toda su trayectoria, hablamos en el primer versículo, en el 22 nos habla de que él fue formado por egipcios. Él ahí tuvo una posición, él ahí tuvo un lugar, que él hubiera vivido placenteramente allí porque fue tomado igual, fue adoptado por esa tierra. Sin embargo, solamente ahí vivió 40 años y comenzó otro proceso. Dice el versículo 29, dice: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Otros 40 años, donde él ya vio, bueno, ya estoy estable, no tuve vida en Egipto, pero no importa, ya tengo vida aquí, ya tengo mi familia, ya conquisté un lugar, ya conquisté una posición. Y Dios le arrebata eso también. Dios se lo quita. Y dice la palabra
en Deuteronomio 34:7 dice la palabra. Voy a darle tiempito para que lo busquen. Deuteronomio 34:7. Amén. Dice la palabra. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Vivió 3 etapas de su vida. Una la vivió en Egipto, la otra la vivió en Madián como cuidador de ovejas y la otra la vivió en el desierto. Nosotros quizás en este momento, si estuviéramos pasando ese tiempo, nosotros diríamos: Dios, pero ¿dónde estás? Dios, qué injusto. Ya tenía una posición, ya yo estaba estable, ya yo estaba formado, ya tenía una estabilidad económica, ya tenía una estabilidad sentimental, ya estaba bien. Y me sacas y me haces morir en el desierto, porque Moisés murió en el desierto, hermanos. Nosotros no estamos en esta tierra para conquistar nuestros sueños solamente. Nosotros estamos en esta tierra para conquistar los sueños de Dios. Y Dios en ese trayecto, no fue que Dios fue injusto y no permitió que Moisés no tuviera realización en sus sueños. Él se casó, él tuvo hijos, él tuvo una familia, pero iba acorde al plan de Dios, iba en la línea de la promesa, amén, iba en la línea del cumplimiento. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios no es que Él no quiera que nuestros sueños se cumplan. Él quiere alinear nuestros sueños al plan de Él. Él quiere que nuestros sueños no interfieran en lo que Él tiene para nosotros, amén, y para el llamado que nosotros tenemos en esta tierra. Vamos a ver otro ejemplo, y el otro ejemplo es Abraham. Y vamos a ir a Génesis 17:17, amén. Vamos al libro de Génesis 17:17. Dice la palabra: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Vea a la edad que Dios le da la respuesta, que Dios le da la bendición a Abraham a los 100 años. Hermanos, un conquistador tiene que entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Amén. Que Dios va a cumplir, que Dios va a bendecir. Sí, amén, gloria a Dios. Pero Abraham pasó años pidiéndole al Señor una respuesta. Abraham pasó años pidiéndole al Señor un hijo. Y Dios viene y se lo da a los 100 años. A los 100 años. Usted sabe, nosotros hoy en día no vivimos 100 años. El ser humano hoy en día, si vive 100 años, ya está muy anciano y ya no tiene más vida ya de los 100 años. Pero dice que él a los 100 años concibió un hijo. Y Sara tuvo en su vientre el vigor, la juventud de tener un hijo en su vientre a la edad de los 90 años. ¿Sabe por qué? Porque usted puede verse muy viejo, usted puede ver que ya su tiempo se está terminando, pero cuando Dios tiene un plan y propósito específico para nosotros, no hay tiempo que detenga la mano de Dios, hermanos. No hay tiempo. Tenemos que aprender que un conquistador vive en el tiempo de Dios, no en su propio tiempo. Amén. Vamos con el segundo conquistador de la Biblia y con su proceso. Y vamos a ir
a Génesis 29. Igual vamos a leer versículos salteados para no abarcar toda la historia porque ya la conocemos. Amén. Génesis 29, el versículo 18 dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Vea el pacto que Jacob hace con su suegro. Yo te serviré por 7 años para que tú me des a tu hija Raquel. Pero el suegro vino y le dio la hija mayor, le dio a Lea. Amén. Pero dice el 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años más, porque él amaba a Raquel. Dice, un conquistador, para recibir lo que queremos, hay que trabajar lo que sea necesario. Hermanos, nosotros no podemos decirle: Dios, es que hasta aquí ya llegué, yo he trabajado tantos años por ti, yo he trabajado tantos años en tu ministerio, yo he hecho tantas cosas y tú no me respondes, así que yo voy a dejar todo botado. Nosotros nacimos para servir al Señor. Nosotros nacimos para bendecir al Señor. Amén. Pero también nosotros tenemos que saber que si Dios dio una palabra, que si hay un anhelo en nuestro corazón, y mientras Dios no diga que ese anhelo no está de acorde a la palabra, que ese anhelo no está aliado a lo que Él tiene para nosotros, nosotros, hermanos, tenemos que vivir luchando por ese anhelo. Amén. Pero luchando en la bendición de Dios, luchando en el orden de Dios, esperando el tiempo de Dios. Está bien, Dios, yo voy a pagar un precio más. Amén, yo voy a esperar más. Yo voy a vivir más. No es que ya se me está pasando el tiempo, entonces, y cualquiera que aparezca ahí, con ese me caso. ¿Y qué importa? Ya se apareció. No. Espere el tiempo de Dios. Trabaje para que el tiempo de Dios se cumpla en su vida y usted reciba la bendición del Padre. Amén. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros recibamos lo mejor, que nosotros recibamos lo que anhelamos de parte de Dios, hermanos. Jacob luchó y Jacob trabajó el doble por lo que él amaba. Amén. Tú tienes que luchar por lo que tú amas. Tú tienes que resguardarlo. Tú tienes que protegerlo. Tú tienes que pararte en la brecha y decir: esto es lo que yo anhelo, Dios. Y hasta que tú me digas que no es para mí, que tú no me lo vas a dar, yo voy a seguir luchando. Yo voy a seguir caminando en pos de lo que yo anhelo. Amén. No podemos quedarnos en el camino. 7 años era lo que él iba a trabajar. Pero su suegro le engaña y tiene que trabajar otros 7 años. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado y llega una persona a nuestra vida y nos ha hecho perder el tiempo, nos ha golpeado, nos ha herido, nos ha afectado sentimentalmente y emocionalmente, poniendo el ejemplo de Jacob? Ha llegado una persona que no era la idónea, no era la que nuestro corazón anhelaba y nos ha golpeado. Pero hermanos, eso no nos hace retroceder. Eso no nos hace quedarnos ahí varados, frustrados, diciendo: ya no más, ya no más. No, voy a esperar en el Señor. Voy a creer en Dios, voy a trabajar en Dios, voy a buscar en el corazón de Dios y voy a trabajar para que esa persona que me bendice, para que esa persona que es la idónea para mi vida, llegue a mi vida. Amén. Podemos ver que los hijos de Lea
fueron personas de mal corazón, aun cuando fueron hijos de Jacob. Fueron primogénitos, fueron hijos que Jacob tuvo en su juventud, pero no honraron a Jacob. Pero el hijo de la promesa, el hijo de la mujer que él amaba, fue hijo de bendición, fue hijo de honra. Si nosotros tomamos a la ligera, nosotros vamos a tener consecuencias que no vienen de Dios, consecuencias que nos van a separar de la línea por donde Dios nos quiere llevar. Había un propósito en el linaje de Jacob, había una palabra en el linaje de Jacob. Sin embargo, esos hijos que nacieron del engaño, esos hijos que nacieron del que no era el propósito, quisieron matar el hijo de propósito, quisieron matar el hijo de bendición, inclusive lo vendieron, inclusive lo separaron de su padre toda su vida. Cuando nosotros tomamos a la ligera o tomamos algo que no es, entonces eso nos va a separar de la bendición del Señor. Eso nos va a hacer dar una vuelta, quizás frustrante, quizás dolorosa, quizás que, digamos, no nos merecíamos. ¿Cuántos recuerdan haber dicho en algún momento de su vida esa frase? Dios, yo no me merecía esto que estoy viviendo. Dios, yo no me merecía esto que estoy pasando. Pero sabes, muchas veces Dios nos necesita hacer dar una vuelta y pasar por donde no queremos pasar para recibir lo que necesitamos recibir, para madurar lo que necesitamos madurar en nuestra vida, hermanos. Amén. Vamos con otro grande de la palabra, con otro conquistador de la palabra, amén, y lo encontramos en el libro de Números 14:30, amén, el libro de Números 14:30. Dice la palabra: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Josué fue la única persona, hermanos, fue la única persona que salió de Egipto y entró a la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos. Amén. Podemos ver que el camino de la promesa nos aleja de la esclavitud. Amén. Cuando nosotros caminamos, hermanos, no importa el tiempo, no importa por qué nosotros vamos a ser procesados. Usted me dirá, pero es que qué injusticia con Josué. Porque Josué se mantuvo en el Señor, Josué caminó rectamente, Josué estuvo allí buscando de Dios, Josué estuvo siempre a la mano derecha de Moisés, pero igual él tuvo que pasar el proceso de todo el pueblo. ¿Fue un hombre fiel? Sí, amén. ¿Fue un hombre con propósito? Sí, fue un hombre con propósito. Pero a causa del pueblo y a causa de la maldad del pueblo, él tuvo que vivir el propósito. Él tuvo que vivir el desierto. Él tuvo que pasar esos 40 años en desierto. ¿Josué se lo merecía? No, Josué no se lo merecía quizás. Quizás tú no te estás mereciendo lo que estás viviendo. Quizás el proceso que tú estás viviendo no es por causa tuya. Es por causa de tu familia, es por causa de los que están a tu lado, es por causa de la salvación que se necesita desarrollar a los que están a tu alrededor. Amén.
Lo que se está viviendo en Costa Rica, lo que se está viviendo en el mundo, quizás no es por causa de los que están doblando rodillas delante de Dios y pidiendo misericordia. Pero tenemos que pasar el desierto, hermanos. Tenemos que vivir el proceso. Amén. Entonces yo quiero que te quede claro que el camino a la promesa nos aleja de lo que nos hacía esclavos. Josué tal vez estaba en el desierto. Josué tal vez vivió muchas cosas allí. Quizás él en algún momento él quiso dejar todo botado y decir, la gente cómo cansa. La gente no entiende, la gente no razona, la gente no se da, la gente no es agradecida. Pero él sabía que había un proceso en él. Él sabía que por más que él caminara, aunque caminara con ese montón de malagradecidos, aunque caminara con ese montón de pecadores, aunque caminara con ese montón de personas que no querían ser leales a Dios ni a Moisés, él sabía que ese camino lo iba alejando de la esclavitud. Lo iba alejando de la maldición del mundo. Lo iba alejando de lo que lo tenía atado. Este proceso que tú estás llevando, este proceso que nosotros estamos llevando, hermanos, nos están haciendo mejores personas. Nos está preparando para conquistar lo prometido por Dios. Amén. Quizás ninguno de los que esté a tu alrededor va a recibir lo prometido, pero tú lo vas a recibir. Tú vas a estar lejos de esa maldición de esclavitud. Tú sabes aproximadamente, la Biblia no dice claramente cuánto pasó ese proceso de Josué, pero aproximadamente ese proceso de Josué duró 80 años de su vida. 80 años. Fue más lo que duró él en el proceso, en un proceso que no se merecía, que lo que vivió en bendición. Quizás nosotros no nos merezcamos y tú digas, yo no me merezco esto. Quizás seamos los más merecedores del proceso. Quizás seamos los que más necesitamos ese proceso. Pero decimos, qué cansado. Yo ya no quiero luchar más. La gente no entiende, la gente no se compromete, la gente no hace. Pero si estos grandes hombres de Dios, si Noé, si Moisés, si Abraham, si Jacob, si José hubiera pensado así, la historia hubiera sido otra. La historia, hermanos, hubiera sido otra. Es más, si Dios mismo hubiera pensado así, ni siquiera la oportunidad con el arca nos hubiera dado. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de procesos. Y Josué entendió que no importaba el proceso que él estaba viviendo, él iba a recibir la tierra prometida. Moisés tenía el llamado de sacar al pueblo de Egipto. Moisés tenía el llamado de libertar al pueblo, pero Josué tenía el llamado de introducir al pueblo a la tierra prometida. Josué tenía el llamado de ser un conquistador. Amén. La bendición de Moisés fue sacar al pueblo, libertar al pueblo de Egipto. Pero la bendición de Josué fue darle la promesa al pueblo. Amén. Nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que entender. Tú y yo tenemos que entender cuál es nuestra posición en Dios. ¿A dónde Dios nos está llamando? Un evangelista puede ir y va a una plaza y predica y se gana un montón de almas. Pero el evangelista las trae y las pone en la iglesia. Y al pastor, al maestro, es al que le toca bregar con esas almas.
A los ministros que están allí es a los que les toca estar ministrando, estar corriendo con ellos, estarlos llamando. Vea, necesito que vengan. Vea, necesito que se comprometan. Vea, necesito que honren a Dios. Vea, necesito que se congreguen. Vea, necesito que oren. Vea, necesito que ayunen. Y el evangelista dice, esas almas están ahí porque yo me las gané. Sí, es cierto. Si el pastor no hubiera dependido del evangelista, o si el pastor no hubiera tenido el evangelista, esas almas no se hubieran salvado, porque el pastor no tiene el coraje de ir y irrumper en el mundo y salvar esas almas. Pero el evangelista sin el pastor no puede mantener esas almas porque no tiene la paciencia de darle la consistencia que ellas necesitan. Amén. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Cuál ministro es más importante? ¿Sabe? Ningún ministro es más importante. Todos somos necesarios. Lo que tú hagas para Dios es necesario. Lo que yo haga para Dios es necesario. No todos tenemos que hacerlo todo, pero tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que hacer lo que hay que hacer para cumplir lo que Dios necesita hacer. Amén. Tenemos que pararnos en la brecha. Tenemos que comenzar. ¿Sabe? La vida del pastor, la vida del ministro dentro de la iglesia es una vida de comienzos. Usted siempre escuchará, y usted me ha escuchado muchas veces, los que han estado conmigo desde el principio del ministerio han escuchado, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, llegué al final. Ya, hasta aquí. Y respiramos y volvemos de nuevo. Volvemos de nuevo. Hermanos, eso hace un conquistador. Un conquistador no se queda parado. Un conquistador no cree que tiene que llegar primero a la meta. Un conquistador sabe que tiene que llegar a la meta. Con el número 1 o con el número 4,000 o 4 millones, pero tiene que llegar a la meta. Amén. Tú no tienes que llegar primero. Tú tienes que llegar. Tú tienes que conquistar el camino, tú tienes que conquistar esa muralla que te está atando, tú tienes que conquistar ese desánimo, tú tienes que conquistar ese desaliento, tú tienes que venir y conquistarlo y decir, ya no más, ya ahora me perteneces y ahora tú cambias y tú te levantas en el nombre de Jesús. Desánimo, a ti te digo, te conviertes en ánimo, te conviertes en levantamiento, te conviertes en guerra. Amén. Tenemos que aprender eso de la vida de Josué, de todos estos conquistadores. Para mí Josué es el que más me impresiona. Josué tuvo que vivir todo el campo, todo el proceso, toda la dispensación de las generaciones que fueron quedando en el camino. Gente que salió agradecida, gente que salió gritando aleluya, hosana, hosana. Y después dijo, pero mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y esa gente morir y que viniera otra nueva generación. Fue mucho campo que tuvo que pasar Josué. Amén. Y es lo que nosotros estamos viviendo. Amén. Es lo que nosotros estamos guerreando en este tiempo. Otro conquistador que también es muy importante para nosotros el día de hoy, su ejemplo, lo encontramos en 1 Samuel 7, del 2 al 3. Samuel fue juez. Samuel fue profeta, Samuel fue un hijo de Dios que creció en el templo. Y dice la palabra en 1 Samuel 7, del 2 al 3, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová.
Amén. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo nuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Amén. Dice que Samuel pasó 20 años. Dice la Biblia en forma, no sé si jocosa o cómo quiso verlo el escriba. Dice, pasaron muchos días, 20 años. 20 años, hermanos, 20 años pasó Samuel diciéndole al pueblo, eso que estás haciendo está mal, no te puedes alejar de Dios, no puedes meter otros dioses, no puedes adorar otros dioses, mira que no puedes caminar de esta manera, mira que esto está incorrecto, mira que tienes que ordenar tu camino, mira que 20 años. 20 años pasó Samuel en la misma cantaleta, dicen los que no quieren entender la palabra. Cuando usted le habla a una persona, dice, ahí viene con la misma cantaleta de siempre. Es que ahí viene con lo mismo de siempre. ¿Sabe? Samuel no se cansó, Samuel no se molestó, Samuel se mantuvo 20 años diciéndole al pueblo, estás mal, tienes que tomar decisiones, tienes que dejar la maldición en la que te metiste, mira, no hagas esto, mira, no adores dioses ajenos, mira, apártate de esa persona que no te conviene, mira, deja de caminar de esa manera. Y él siempre estuvo ahí, siempre, esa gota insistente. Samuel fue esa gota insistente, ¿sabe? Hasta que empezó a venir la consecuencia de lo que el pueblo estaba viviendo, hasta que empezó a venir esa consecuencia y se empezó a morir el pueblo y se empezaron a morir las que daban a luz y empezó la maldición del pueblo y empezaron a perder. Entonces, cuando el pueblo se sintió mal, dijo, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y adivine quién llegó a decirles qué hacer. Samuel. Llegó y les dijo, vean, hola, si de vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitad los dioses ajenos, lo que les había dicho durante 20 años, y dejan todo de lado y vuelven vuestro corazón a Dios, entonces Dios los va a librar. Dios los va a librar. Ok, está bien, vamos a votar los dioses. Yo creo, conociendo la gente, algunos le dijeron, pero Samuel, ¿por qué nos dices esto hasta ahora? ¿Por qué permitiste que pasara tanta desgracia para hablar? Porque nunca tenemos la culpa de lo que hacemos, la culpa la tiene otro. Amén. Siempre la culpa la tiene otro. Y ellos esperaron hasta que la ruina cayera sobre sus vidas para entender la palabra de Dios, para entender lo que Dios tenía. Entonces, un conquistador, hermanos, no le importa lo duro del corazón del pueblo, sino que insiste y vuelve a insistir y sigue insistiendo. Hermanos, no podemos cansarnos. Es que yo para qué voy a orar por Costa Rica. Vea que van a votar por aquel, que van a votar por aquel otro, que a usted no le interesa por quién vote la gente, a usted le interesa seguir orando, a usted le interesa seguir clamando, a usted le interesa llegar y pedirle al Señor dirección por quién usted vota o por quién usted no vota y decirle, Señor, bendice Costa Rica, Señor, levanta Costa Rica, Señor, la palabra que declaraste sobre Costa Rica, Señor, la promesa que hay sobre Costa Rica, no importa el tiempo que pase.
No importa si aquel no hace caso, no importa si usted le dice que haga y no hace, no importa si usted le dice a aquel que no se meta en enredos y se mete, no importa si usted le dice que no peque y peca, eso no importa. ¿Sabe? Sígaselo diciendo que cuando la consecuencia venga, Él sabrá a quién buscar. Cuando la consecuencia venga, Él sabrá a quién buscar para que usted le desenrede esa consecuencia. Pero usted no le aplaudió, pero usted no lo abrazó y le dijo, está bien el pecado, no importa. Felicitemos al pecador, felicitemos esto malo que hiciste, felicitemos tu pecado. No, tú le dijiste, esto está mal y esto va a traer consecuencias. Porque eso es lo que Dios necesita hoy. No necesita que nosotros aplaudamos lo malo que hace el mundo. Necesita que estemos constantes en la palabra de Dios. Alguien me dijo un día, sí, pero es que ahora son otros tiempos, ahora la juventud cambió, ahora vienen otras cosas con mucho más razón. Donde abunda el pecado, tiene que sobreabundar la gracia de Dios. Y la única forma de que la gracia de Dios sobreabunde es con un pueblo que se pare y mantenga esa gracia y ese fuego encendido delante de Dios. No es que yo sea copartícipe. Yo tengo que ser claro. Bueno, yo voy a estar aquí porque eres mi familia, porque yo te voy a ayudar, porque yo voy a estar presente. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Pero tú necesitas cambiar, tú necesitas ordenarte, tú necesitas tener carácter, tú necesitas decir ya no más, ya no voy a ser más copartícipe de esta maldición. Amén. Eso fue lo que hizo Samuel. Se mantuvo en la tierra. Sí, pero ¿por qué si no le gustaba no se fue para otro lado? ¿Por qué? Porque la idea no es que nosotros nos vayamos y que hagamos una comuna espiritual donde no nos toque el pecado y los demás perdiéndose. No, tenemos que estar en este mundo, sí, pero para hablarles y decirles lo mal que está y lo que tienen que cambiar, no para hacernos igual que ellos. Amén. La sexta conquistadora de la que vamos a hablar el día de hoy la encontramos en Lucas 8, 43, 44. Amén. Esta mujer supo en qué momento interrumpir para recibir. Hay momentos, hermanos, en que tenemos que esperar. Hay momentos en que tenemos que orar. Hay momentos en que tenemos que esperar que Dios haga y hay que esperar que el proceso se cumpla. Pero hay momentos, hermanos, en que tenemos que interrumpir y tenemos que llegar y decirle, Dios, esto es mío y yo lo tomo y yo recibo la palabra y yo recibo lo que tú me diste. Amén. Y dice Lucas 8, 43, 44, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacían 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Una mujer que pasó años mal. Es al revés de los ejemplos que hemos dado. Los demás pasaron un tiempo honrando para recibir. Ella pasó padeciendo, buscando otras opciones. Quizás buscó brujos, quizás buscó hechiceros, buscó médicos, quién sabe cuánta cosa buscó. Pero en algún momento de su vida se detuvo. Se detuvo e interrumpió.
Interrumpió lo que Jesús estaba haciendo. Interrumpió a la gente. ¿Sabe? Ella llegó y me imagino que todo el mundo se apartó porque ella estaba enferma. Ella tenía que andar con una marca de que era impura. Pero a ella no le importó. Y se metió entre la gente y volcó a la gente y se quitó a la gente del camino y tomó su bendición. Tomó su bendición. Yo me imagino que había muchos ahí. Jesús, ore por mí. Jesús, tengo algo que decirle. Jesús, vea. Jesús, es que Jesús. Y ella no le dijo nada. Ella no le pidió nada. Ella llegó y dijo, si tan solo tocare su manto. Si tan solo tocare su manto, aleluya. Si tan solo tocare su manto. ¿Cuántos pueden decir hoy? Si tan solo tocare su manto. Tenemos que aprender, hermanos, y la única forma de aprender esto es caminando a los pies del Maestro. Cuando tengo que orar, cuando tengo que esperar, cuando tengo que moverme, cuando tengo que retroceder, cuando tengo que pasar un proceso, cuando tengo que tomar mi bendición en el aire y decir esto es mío. Amén. Cuando tengo que hacerlo. Aleluya. Vamos a hablar de otro conquistador. Amén. Dice la palabra en Job 1:8. Vamos a leer Job 1:8. Job a mí me llama la atención. Usted sabe, Job era un hombre recto delante de Dios. Job era temeroso, no lo digo yo, lo dice la palabra. Job era un hombre que estaba bien, estaba correcto, estaba tranquilito. Estaba adorando al Señor sin hacerle mal a nadie. Amén. Pero dice el versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios mío, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ay, Jesús. Al único que el diablo no andaba persiguiendo. Y Jehová le dice, Satanás, oye, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Por Dios. ¿Sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué es eso? Porque Dios necesita que Satanás te conozca. Dios no necesitaba conocer a Job. Dios conocía a Job. Y lo conocía a la perfección. Y Job se conocía. Porque se mantuvo, en todo el proceso se mantuvo íntegro. Pero Satanás necesitaba conocer a Job. ¿Sabe por qué Satanás necesitaba conocer a Job? Porque Dios necesitaba bendecir a Job. Dios necesitaba sacar a Job de su conformidad. Él estaba bien ahí, él estaba tranquilo. Yo voy a orar, yo voy a declarar y todo bien, todo tranquilo. Dios necesitaba llevarlo a un nivel mayor. Dios necesitaba levantarlo. Dios necesitaba impulsarlo. Sabes, cuando tú estás bien, cuando tú estás tranquilo, Dios no te necesita en ese estado. ¿Por qué? Porque no va a producir en ti el mayor peso de gloria que Él necesita producir. Dios necesita que tú te muevas. Dios necesita que tú te actives. Y Dios necesitaba que Satanás entendiera que hay un pueblo que no se va a doblegar ante él.
que hay un pueblo que no se va a bajar, que hay un pueblo que no va a bajar la cabeza, que por eso Dios nos bendice. Nosotros no bendecimos a Dios y nosotros no buscamos a Dios porque Él nos bendijo. Sino, Dios quiere que le busquemos para bendecirlo a Él, para levantar su nombre, para declarar la palabra. Satanás le dijo, de claro, si a como lo tiene, si no le falta nada. Mira, ¿qué va a renegar contra ti? Y Dios le dijo, tú tienes que conocer el corazón de este varón. Hay muchos de nosotros que en este tiempo Satanás ha tenido que conocer nuestro corazón. Y Satanás ha entendido que estamos de pie no porque lo tengamos todo, no porque seamos los bebitos chineados de Dios, aunque sí lo somos. Dice que somos la niña de sus ojos. Pero estamos de pie porque le amamos. No estamos de pie por interés. Estamos de pie porque Él nos amó primero. Estamos de pie porque no importa cuántas veces estemos de rodillas. Si estamos de rodillas es para adorarle, no para humillarnos. Amén. Eso fue lo que Job entendió. El proceso de Job pudo haber durado poco, quizás más poco que el de cualquier otro. Según las cuentas, el proceso de Job no llegó al año, duró meses. Pero eso bastó para que Satanás entendiera quién era Job. Amén. No es que tu proceso tiene que durar 20, 40 años, 80 años, no. Puede durar meses. Lo que se necesita es que tú des la talla en ese tiempo. Que tú te mantengas en ese tiempo. Que nosotros nos mantengamos entendiendo quién es Dios en nosotros. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Otro conquistador del que quiero hablar hoy es de José. Y vamos a ir a Génesis 39, del 2 al 6. Génesis 39, del 2 al 6. Dice la palabra: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que... aconteció que cuando le dio José y la bendijo de Jehová, me perdí, volvamos al 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Dice, las cosas deben ser mejores a causa de nosotros, para poder llegar donde Dios quiere. Amén. Hay algo que me llama la atención en este versículo. Dice, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Muchas veces nosotros decimos, pero es que qué cólera que yo voy a trabajar y para que haga más plata mi jefe, para que tenga más plata, como no es millonario. Vea, es que yo me mato trabajando todo el día, vea,
para que aquel se levante, para que aquel tenga más. Dice la palabra que José tenía hermoso semblante. ¿Por qué? Porque él sabía que eso que él hacía, él lo hacía para Dios, él no lo hacía para Potifar, él no lo hacía para Egipto, él no lo hacía para nadie, él lo hacía porque él era un hombre de principios. Él lo hacía porque a él se le enseñó a ser un hombre honorable. Amén. No lo hacía porque los demás lo merecían, lo hacía porque él aprendió a hacer las cosas con excelencia. ¿Sabes? Lo que tú hagas define lo que tú eres. Voy a hacer eso de por sí para quien es, de por sí para lo que lo agradece, de por sí para que lo vote. No, tú no lo haces porque otro se lo merezca. Tú lo haces porque tú eres una persona leal, porque tú eres una persona detallista, porque tú eres una persona de principios. Tú no dices con permiso y gracias porque aquella persona se merece que tú digas con permiso y gracias. No, tú lo dices porque tú eres educado. Tú lo dices porque tú honras lo que tú aprendiste. Cuando tú te comportas en bendición, cuando tú te comportas correctamente, tú estás honrando a padre y madre, como dice la palabra. Honrar a padre y madre no es llegar y darles algo solamente, no, es honrar lo que ellos hicieron por ti, es honrar lo que ellos desgastaron su vida por ti, es enseñar que tú fuiste educado correctamente y en bendición. Amén. Tienes que aprender. Cuando tú vas y tú dices, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, es que yo camino en la presencia de Dios y yo oro y yo ayuno y yo hago. Pero si voy a la calle y cualquiera me grita 4, yo le grito 5. Yo no estoy siendo honorable delante de Dios. Yo no estoy siendo testimonio delante de Dios. José era un hombre honorable. José era un hombre de principios. Amén. Y eso lo llevó a crecer. Eso lo llevó a levantarse. Eso lo llevó a llegar donde Dios necesitaba que él llegara para bendecir al pueblo. Amén. Tú tienes que aprender a caminar, no en relación a lo que la gente se merece, sino en relación a lo que tú eres. Yo hablo de la palabra porque es mi anhelo, porque yo amo hablar de la palabra. Yo busco de Dios porque yo anhelo al Señor. Amén. Lo que yo lo hago porque está en mí hacerlo. Porque es mi bendición, porque es mi forma de vida, porque es mi anhelo, porque es mi enseñanza, porque son mis principios. José estaba completamente lejos de su familia. Era muy probable, casi al 100%, de que él no volviera a ver a su familia. Él estaba rodeado de ciento y resto de dioses que habían en Egipto. Él bien pudo haber dicho, sí, me voy a postrar delante del faraón, voy a hacer lo que me dicen para caer bien, para caer en gracia, para que nadie me golpee, para que nadie me diga nada. Pero, ¿sabe? Él tomó una decisión. Y él dijo, yo una vez le dije a mi padre que iba a honrar el Dios de nuestro pueblo, que iba a honrar al Dios que yo salía y veía cada noche en el cielo, en la luna y en las estrellas. Y no importaba donde él estuviera, no importaba el escenario en el que él estuviera, él siempre honró a Dios.
Él siempre, y dice que porque él honró a Dios, dice que Jehová lo honró a él. Jehová prosperaba donde él estuviera parado. Por los demás, no por él, por José. Tú tienes que ser una persona tan honorable delante de Dios para que Dios anhele honrar el lugar que tú pisas. Amén. Eso es un conquistador. Tú tienes que ser honorable. Es que aquel me habló mal, sí, pero aquel no tiene el temor de Dios en su corazón. Tú sí lo tienes. Amén. Tú tienes que ser diferente. José fue diferente. Entre todos, él sobresalía. Lo vendieron como esclavo. Estaba el montón de esclavos, estaban varios esclavos, pero Potifar dijo, él. Y lo sacó de en medio de muchos. Por una mentira fue a la cárcel, por ser leal a Dios, por ser una persona intachable delante de Dios, fue a la cárcel. Y en la cárcel alguien dijo, él es diferente a todos. Y lo subió. Amén. Tu posición es la que te va a hacer ascender delante de Dios. Amén. Dios va a honrar lo que tú eres. Y vamos con el último conquistador. Perdón, no les dije, el proceso de José duró cerca de 20 años. 20 años duró José en tierra ajena, sin supervisión de sus padres, sin supervisión de su Dios. Y se mantuvo. Amén. Vamos al libro de Josué 14. Y vamos a hablar de este último conquistador. Y vamos a mantenernos con una enseñanza tremenda que él nos da. Amén. Josué 14 dice, vamos a leer el versículo 6. Yo le invito a que usted después lea toda la historia para que usted entienda de lo que estamos hablando. Amén. Pero vamos a leer el versículo 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jafet, Zebedeo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea. Brincamos al 9, dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua para siempre. Cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Amén. Estamos hablando de Caleb. Estamos hablando de Caleb. Dice, un conquistador tiene que tener claras las promesas y conocer el tiempo de esas promesas. Amén. Tenemos que aprender. Caleb fue un hombre, dice que a los 40 años el Señor le habló a Moisés y le dio una tierra, o le dio una promesa de darle una tierra. Y Caleb siguió trabajando. Caleb siguió conquistando tierras. Caleb siguió ordenando al pueblo. Caleb siguió marcando estacas, marcando estatutos, siguió en la guerra. Él era un hombre de guerra, era un hombre conquistador, era un hombre que se mantenía al pie de la lucha. Él iba ahí, él se mantuvo y él podía ver, esta tierra es para aquel, esta tierra es para aquel, esta tierra, y él empezó a ver. Pero un día, cuando él vio y él sintió, este es mi cumplimiento.
Este es el día de mi cumplimiento. Y esa promesa no se le borraba de su mente. ¿Sabe? Por eso usted tiene que atesorar lo que el Señor le prometió. Usted tiene que atesorar. Si el Señor le dijo, eres sana o eres sano, aunque tú no lo veas hoy, tú tienes que tomar esa palabra. Soy sano, soy sano. El Señor me va a dar una casa propia. El Señor me va a bendecir con un empleo. El Señor me dio. Esta es mi herencia. Esta es mi herencia. Solo que no ha llegado el tiempo de cumplimiento. Pero voy a orar y voy a buscar el tiempo de cumplimiento. Ya tengo la palabra. Ya tengo el ingrediente que necesito. Ahora voy a buscar el tiempo de cocción de ese ingrediente. Amén. Entonces voy a empezar a buscar. Y él empezó a buscar y empezó a buscar. Y un día se acercó y le dijo, pasaron 45 años de la promesa. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. Ya ordené todo, ya ubiqué todo, ya trabajé para Dios. Y ahora sí, viene mi añadidura. Ahora sí viene lo que es mío. Ahora sí viene lo que conquisté por años. Amén. Y ni siquiera dijo, he caminado por todas las tierras y la tierra que más me gustó fue aquella y aquella quiero. No. Él dijo, ¿ves aquel monte? No importa, dámelo. Tengo la fuerza para conquistarlo hoy. No importa que hayan pasado 45 años. Amén. Tú tienes que tener clara, un conquistador tiene que tener claro lo que Dios le prometió, lo que Dios le dijo. Sabes, cuando nosotros entendemos qué fue lo que Dios nos prometió, nosotros vamos a cometer menos errores. ¿Por qué? Porque si Dios nos dijo que Él nos iba a dar un hogar de bendición, nosotros no nos vamos a ir y nos vamos a casar con un converso que sabemos que no va a provocar en nosotros un hogar de bendición. Amén. O no vamos a ir y conseguir un trabajo que no sea honroso porque no nos va a producir la bendición que Dios dijo que nos iba a dar ese trabajo. Amén. Entonces, si yo sé y yo sé hacia dónde Dios me lleva y yo sé cuál es la promesa que Dios me dio, yo voy a caminar en pos de esa promesa. Amén. Yo tengo que aprender a caminar en pos de Dios, en pos de lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Yo no puedo decir, bueno, es que Dios me prometió que yo iba a ser pastor y que yo iba a trabajar en el pastorado. Entonces voy a ir y voy a estudiar ingeniería industrial o voy a estudiar mecánica automotriz o voy a estudiar, no. Voy a estudiar administración de empresas. Voy a estudiar relaciones humanas. Voy a estudiar, ¿qué voy a estudiar? Algo que me ayude a ser mejor en pos al llamado que Dios me dio. Amén. Yo tengo que aprender ahora. Si yo sé cuál es el llamado que Dios me dio, yo voy a poder caminar en pos de esa promesa. Amén. Entonces, Caleb entendía eso. Y nosotros tenemos que entender eso. Amén. Como conquistadores, como siervos del Señor, tenemos que aprender. El proceso de Caleb le duró 45 años. Amén, 45 años. Dice el versículo 10, dice, ahora bien Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y dice el 12, pero dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día. Amén. Él lo declaró. Él dice, andaba en el desierto. Cuando Dios me dio esa palabra, yo andaba en el desierto.
¿Cuántos en estos días que han estado en desiertos? ¿Cuántos en estos días que han estado con calamidades, que han estado pasando una prueba fuerte, recordaron la promesa? Y saben que Dios dio una promesa. Y saben que Dios habló. Y saben que ese desierto no los iba a cautivar. ¿Cuántos saben que ese desierto por el que han pasado, que están pasando, no los puede matar? ¿Por qué? Porque hay una promesa al otro lado. Caleb se mantuvo, dice que él salió de Egipto y llegó a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que ese desierto no lo podía matar, ese desierto no lo podía vencer, porque había una promesa que cumplir. Y la promesa no venía de Moisés, la promesa venía de Dios mismo. Entonces esa promesa no iba a quedar en el camino. Si Dios te dio una palabra, si Dios te dio una promesa, si Dios te dijo que te iba a bendecir, si Dios te dijo que te iba a levantar, si Dios te dijo que ibas a ver tu familia consagrada al Señor, ¿sabes? No puedes morirte. Porque allá no vas a ver tu familia restaurándose, la vas a ver aquí. Vas a ver aquí la bendición que Jehová dio para tu vida. Entonces tú tienes que decir: Señor, esto no es para muerte, esto no es para muerte. ¿Por qué? Porque no he visto la bendición, porque no he visto la promesa cumplida, porque no he visto lo que Dios prometió. Entonces esta tribulación no me puede vencer, no me puede marcar. Es para levantamiento. Levanta tu mano y di: esto que estoy viviendo hoy, Señor, declaro que es para levantamiento, declaro que es para levantamiento, declaro que es para cumplimiento, Señor. No es para quedar en el camino, es para cumplimiento. Aleluya, aleluya, gracias Jesús. Y ya para terminar, voy a hablarle de 5 características de un conquistador. Amén. 5 características de un conquistador. Voy a ir un poquito más rápido, voy a tratar de ir más rápido. En la 1 vamos a ir a Números 14:24. Dice Números 14:24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aleluya. Dice la primera característica de un conquistador. Dice: debe tener un espíritu diferente al resto. Amén. Para que tú seas un conquistador, debes tener un espíritu diferente al resto. La otra gente entró, los otros espías entraron a la tierra y dijeron: no, ¿qué va? Si eso está terrible. Ahí nosotros no vamos a hacer nada. Ahí está el montón de gigantes, ahí esto, ahí. Y empezaron con su negatividad, empezaron a hablar negativo. Pero Caleb tenía un espíritu diferente. ¿Sabe? Si usted quiere conquistar la bendición de Dios, si usted quiere conquistar lo que Dios tiene para usted, usted tiene que tener un espíritu diferente. Un espíritu diferente del que ve que aquel roba, que aquel hace, que Costa Rica está mal, que Costa Rica ya está vendida, que Costa Rica, ¿sabe? Su espíritu tiene que ser diferente. Usted tiene que ver a Costa Rica, usted tiene que ver su casa, usted tiene que ver su familia con el Espíritu de Dios. Usted tiene que ver su familia con los ojos de Dios, con el plan de Dios. Aleluya. Tiene que tener un espíritu diferente. Amén. Dice: Caleb decidió ir en pos de Dios. Dice: por cuanto Caleb tuvo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dijo Dios. Amén. Él dejó que la mayoría hablara, pero no se dejó
influenciar por lo que la mayoría decía. Él no se dejó confundir. Él no dejó que los argumentos y que las palabras de la otra gente le golpeara su espíritu. Y él entró al mismo lugar donde ellos entraron y vio exactamente lo que ellos vieron, pero él lo vio con otro corazón. Amén. Él tuvo ese otro espíritu. Si usted me dice cómo yo tengo un espíritu diferente, ¿sabe cómo? Guardando el corazón en Dios. Guarde su corazón en Dios, guarde las promesas de Dios, guarde lo que Dios dijo, no se salga de lo que Dios dijo, guarde su corazón. Esa fue la consecuencia de tener otro espíritu, que él tenía su corazón guardado en el corazón de Dios. Amén. Dice el 2, dice, nunca hace desfallecer el corazón del pueblo. Una característica de un conquistador es que nunca hace desfallecer el corazón del pueblo. Dice Josué 14:8, dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Qué tremendo. Yo le pregunto a usted, y no para que se sienta mal, sino para que usted piense lo que habla. ¿Alguna vez usted ha hecho desfallecer el corazón de alguien? ¿Sabe? Nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar en bendición. Hay veces se nos acerca una persona y nos dice, oye, yo espero que este año todo salga mejor. Ah, sí, pero es que, si a como se ve, si queda el fulano, si siguen vendiendo las cosas como las están vendiendo, esto del COVID está matando gente, vea, esto es un horror. O sea, esto es un horror, ya los que estamos vivos es porque de veras. Y hacemos desfallecer el corazón de la gente, hacemos caer el espíritu de la gente. Nosotros no podemos hablar negativo, nosotros no podemos golpear, hermanos, el corazón de los demás. Dice que un conquistador nunca hace desfallecer el corazón del pueblo. Si él hubiera ido y él dice, no, eso está fatal, como ellos dicen, eso está perdido, no, que llegó y dijo, no, hombre, esos gigantes no me van a quitar el sueño. Esos gigantes no son nada. Vamos a creer en Dios. La palabra de Dios dice, esta es nuestra tierra prometida y es lo que Dios nos va a dar. Ve, aquí vamos, nos los vamos a comer como langostas. Nadie va a quedar vivo. Y empezó a levantar el ego, empezó a levantar la fortaleza del pueblo. Eso nosotros tenemos que hacer, hermanos. Usted empiece a hablar bendición, usted empiece a hablar prosperidad, usted empiece a hablar vida, usted empiece a decir en el nombre de Jesús, Costa Rica es un país de bendición, Costa Rica es un país de sobreabundancia, Costa Rica es bello, Costa Rica, mi familia es de bendición. Ahora mi familia anda un poco perdida en sus decisiones, pero hay una palabra. Vea, ¿sabe qué, familia? El Señor dice que nos va a bendecir, aunque a usted ahora le llamen loco. Cuando el Señor a usted le dio una palabra para su familia o de su familia, vaya y se la dice. Vea, ¿sabe qué? El Señor dice que va a bendecir mi familia. ¿Sabe qué? El Señor dice que los va a prosperar. ¿Sabe qué? El Señor dice que cuando nosotros le busquemos, no diga cuando ustedes le busquen, cuando ustedes cambien, no, diga cuando nosotros le busquemos, como nosotros buscamos del Señor, como nosotros clamamos delante de Dios. Y declare la palabra, levántelos, hágales entender que son una familia especial delante de Dios, hágales entender que Dios los ha llamado para cabeza y no para cola, Dios los ha llamado para bendición y no para maldición, amén. Una cosa es no chinearles el pecado, una cosa es no consentirle lo malo que ellos hacen,
y otra cosa es maldecirlos. Amén. Usted tiene que hablarles la verdad, pero también tiene que decirles que detrás de eso que ellos están haciendo hay un plan y un propósito de bendición en Dios. Amén. Que tienen que buscar, que tienen que correr a ese plan y a ese propósito de Dios. Amén. El punto 3. Un conquistador, dice, está seguro de la presencia de Dios. Amén. Un conquistador está seguro de la presencia de Dios. Dice Números 14:9, dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los tengáis temor. Amén. Dice, no les tengáis temor. Caleb sabía que Dios estaba a favor de ellos. Amén. Nunca ignoró los gigantes. Él nunca ignoró lo que estaba ahí. Él nunca ignoró la realidad. Pero él sabía que mayor era el Dios que estaba con ellos. Amén. Él sabía. Esos gigantes nunca determinaron la fe de Caleb. Nunca determinaron la victoria de Caleb. Esto que tú estás viviendo, esto que tú estás pasando, no puede determinar la victoria a la que Dios quiere llevarte en este año. Amén. Esto que estamos viviendo hoy, esto que estamos viviendo en estos días, no puede determinar la bendición de Costa Rica. ¿Por qué? Porque un partido político no puede determinar la bendición de Costa Rica. Tenemos que determinarla nosotros, teniendo fe. Tenemos que determinarla nosotros, sabiendo que la presencia de Dios está sobre Costa Rica. Tenemos que pararnos y decretar palabra, hermanos. Ya nuestra oración no puede ser una oración intimidante, una oración de Dios, por favor, Señor. Uy, Dios, si tú hicieras, Señor, mira cómo está Costa Rica. Y tenemos ese temor, tenemos esa angustia y le pedimos a Dios con esa angustia de la desgracia eminente que se viene sobre el país. Llegamos y le decimos, Dios, uy Dios, por favor, que no me pegue el COVID, por favor. No, Señor, en el nombre de Jesús, envía ángeles guerreros, envía ángeles protectores. Padre, yo declaro la palabra de vida, yo declaro la palabra de protección. Señor, en el nombre de Jesús, que esta persona en mi familia que necesita un empleo, que traiga, Señor, un empleo de bendición, que venga un empleo, Señor, acorde a lo que él necesita. Y declarar la palabra no es lo mismo, hermanos, que un mendigo se acerque a una persona y le pida, a que a esa misma persona se le acerque su hijo y le pida. No es lo mismo. Un mendigo tiene que jugársela a ver si esa persona le dice sí o le dice no. Pero un hijo va con la sabiduría, va con la confianza de que su padre nunca le va a decir no. Y ese es al padre que tú tienes que acercarte. Tú no eres un mendigo. Tú no vas a mendigarle a Dios un favor. Tú vas a pedirle a tu padre que te dé y que supla algo que tú necesitas. Amén. Entonces tenemos que aprender y tenemos que estar seguros de la presencia de Dios. Es que yo no siento la presencia de Dios. Hermanas, que vieras que yo oro y yo le pido al Señor y yo no siento su presencia. Yo recuerdo cuando nosotros salimos del país, cuando nosotros viajamos, Costa Rica siempre ha sido un lugar donde se siente la presencia de Dios, donde se siente la libertad de orar, donde hay ese espíritu de libertad. Pero cuando tú sales de Costa Rica y tú entras a un país idolátrico, a un país donde hay
pecado donde solo se ven cosas fuera del orden de Dios. Para no entrar en detalles, se ven miles de pecados, miles de maldiciones, miles de cosas horribles, como lo es Francia, lo es París. Tú bajas del aeropuerto y tú sientes esa opresión. Tú sientes una opresión que te seca, que literalmente la atmósfera está contaminada, la atmósfera no te deja respirar. Y yo recuerdo cuando yo llegué al hotel, yo me postré y yo le dije: Señor, yo sé que tú estás aquí porque yo estoy aquí. Porque tú me dijiste que tú ibas a estar conmigo todos los días de mi vida, pero no te siento. Pero sé que estás aquí. Y por esa presencia que yo sé que está aquí conmigo, yo te pido que tú te manifiestes. Yo te pido que tú me abraces. Yo te pido que tú me cubras. Le dije: porque como te dijo tu siervo, si tu presencia no está conmigo, y si yo no siento tu presencia, yo de este cuarto de hotel no salgo hasta que vaya a coger el avión otra vez para mi casa. Y descendió la presencia del Señor. Hermanos, ¿saben por qué? Porque tú tienes que estar seguro que ahí está esa presencia. Ahora, yo puedo saber que mi papá está en el cuarto y yo estoy aquí. Pero si yo quiero un abrazo de mi papá, yo voy a ir al cuarto y le voy a decir: papito, necesito que me abraces. O simplemente lo voy a abrazar y por ende yo sé que él me va a abrazar. Amén. Ese es el abrazo que nosotros necesitamos de papá Dios. Quizás algunos ya no podemos ir al cuarto a buscar a nuestro papá porque él ya está en la presencia del Señor. Pero nuestro papá Dios nunca se va a ir de nuestra presencia. Siempre va a estar a nuestro lado. Siempre va a estar allí. Y Caleb lo sabía. Él dijo: no teman. Pero ¿por qué temen? Si Dios está aquí, si la presencia del Señor está aquí con nosotros. Amén. Eso es un conquistador. La cuarta característica, hermanos, de un conquistador está en Josué 14:11 y dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Amén. Tú tienes que entender que tu fuerza no está en tu mano. Tú tienes que entender que tu fuerza no está en lo que tú puedas hacer o no puedas hacer. Tú tienes que tener fortaleza y sentirte fuerte hasta lo último. Hasta el último día de tu vida, tú tienes que declarar fuerza en ti. Amén. No podemos desfallecer. No podemos desfallecer por lo que estamos viviendo. Uy, sí, es que hoy amanecí con dolor de espalda. Sí, pero eso es pasajero. Ese no es tu estado natural. Eso no te vas a perseguir todos los días de tu vida. Tú tienes que decir: Señor, gracias, porque tú te fortaleces en mí y tú te rejuveneces. Tú te rejuveneces y todo dolor se va, porque este no es parte de mi vida. Este dolor se tiene que ir porque no es parte de mí. Amén. El doctor dice: estás mal del riñón, hay que sacarte un riñón. No, un momentito, el riñón es parte de mí, el riñón no se va, pero la enfermedad que hay en el riñón no es parte de nosotros, así que esa enfermedad se va. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú tienes que decir: tan fuerte estaba hace 40 años como lo estoy hoy. Pero hay veces decimos: ay Dios, ay, no me has cumplido y ya estoy vieja, ya ni tengo fuerzas, ya viví la vida, ya. Y declaramos que nos
nos secamos, declaramos que ya estamos viejos, declaramos que ya estamos aquí porque no podemos morirnos, tenemos que esperar que el Señor nos lleve. No. Él dijo, tan fuerte estoy todavía como estaba el día que Moisés me dio la palabra. ¿Sabe? Levante su mano y dígale, Señor, tan fuerte estoy hoy como estaba el día que tú me diste la palabra. Tan fuerte estoy hoy como estaba el día que te acepté. Tan fuerte estoy hoy como estaba el día que tú hablaste. Señor, porque aquí estoy de pie. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? A los 40 años, algunos de los conquistadores que leímos apenas estaban recibiendo la promesa. Y a los 80 años estaban recibiendo. Amén. Si tú tienes 40 años, todavía te quedan 40 años para disfrutar de la bendición de Dios. Si tú tienes 60 años, todavía te quedan 40 para poder engendrar hijos espirituales como lo hizo Jacob, como lo hizo Abraham, como lo hicieron los siervos de Dios. Engendra, nunca pares de engendrar hijos. Nunca pares de conquistar, nunca pares de tomar lo que es tuyo, nunca pares de tomar, de decir, Señor, aquí estoy, voy a tomar esta tierra, voy a tomar esta bendición, voy a tomar lo que tú me has dado, voy a levantarme, voy a pararme en pie. Esas enfermedades que vienen a tu cuerpo no son tuyas. No te pertenecen. Amén. No te pertenecen. Pertenece tu vida. Hace algunos años mis hermanos tuvieron un accidente. Y un doctor llegó y vio a mi hermana y tenía que cortarle su pierna. Y él decidió restaurarla. ¿Por qué? Porque él dijo, esa pierna es de ella. Esa piernita, ella está muy joven para que pierda su piernita. ¿Por qué? Porque era de ella, porque le pertenecía y Dios no permitió que esa pierna se perdiera. Dios no va a permitir que lo que te pertenece se pierda. Pero lo que no es tuyo, lo que no proviene de Dios, lo que Dios no te dio, tienes que sacarlo de tu vida. Tienes que echarlo de tu vida. Amén. Tienes que cortarlo. Hoy necesitas cortar lo que no proviene de Dios en tu vida. Todo temor, toda incredulidad, toda tristeza, todo desánimo, toda deshonra, córtala de tu vida. Corta de tu vida todo menosprecio y empieza a caminar como Dios quiere que tú camines. Amén. Y el último punto está en Josué 14:13 y dice, Josué entonces le bendijo y le dijo a Caleb, hijo de Jafet, a Hebrón, le dio a Caleb a Hebrón por heredad. Amén. Le dio a Caleb Hebrón por heredad. Dice Josué entonces lo bendijo. ¿Sabe? Un conquistador vive buscando la bendición, vive bajo la bendición. Amén. Un conquistador necesita la bendición. Caleb andaba buscando lugares para conquistar. Él andaba, él peleaba y él conquistaba ese lugar y lo traía al pueblo. Pero él sabía que era necesaria la bendición de Dios. Era necesaria la bendición del pueblo. Era necesaria la palabra oportuna
Él hubiera ido y él le dice, vea, conquisté aquel monte y me lo voy a dejar porque es mi heredad. No, él primero pidió bendición para tomar su heredad. Amén. Él primero tomó la bendición. Él dijo, necesito la bendición. Necesito caminar bajo esa bendición. Aleluya. Para concluir, hermanos, voy a leer 2 versículos para que queden en su corazón, para que queden en su mente. Amén. Para que usted pueda manejar esta palabra. Esta palabra hoy fue mucho más extensa, pero el Señor quiere hablar a tu corazón. Amén. Dice 2 de Corintios 4:18. Dice, por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Y dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Hermanos, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Levante su mano ahí donde usted está. Póngase de pie y declare que este tiempo es su tiempo en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, no importa cuánto tiempo tenga que pasar en el desierto. Señor, no importa cuánto tiempo yo tenga que estar en Egipto, pero no voy a ser parte de Egipto, no voy a ser parte del desierto. Solamente estoy aprendiendo, solamente estoy estudiando, solamente me estoy levantando. Padre, no importa cuánto tiempo tenga que esperar, Señor, pero yo sé, Señor, que este tiempo es un tiempo de levantamiento. Señor, no importa las cosas que yo vea negativas, Señor, yo creo, Señor, que tú me estás levantando, Señor, para levantar tu pueblo, para levantar tu nación, para levantar mi familia, Señor. Padre, yo ahora entiendo este proceso, Señor. Yo ahora entiendo este proceso, Señor. Padre, este proceso es para mi levantamiento, Dios, pero es para levantamiento de otros, Señor. Padre, ahora entiendo que este proceso, Señor, es para que tu gloria descienda. Señor, ahora entiendo que este proceso, Señor, es para que la gente que no quiere entender, entienda. Padre, ahora entiendo, Señor, ahora yo puedo entender, Señor, que estoy caminando correctamente, Dios, si me mantengo en ti, si me mantengo en tu gracia, Señor. Padre, ahora yo entiendo, Señor, que no estoy perdiendo el tiempo. Ahora yo entiendo, Señor Dios, qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que tengo que ordenar en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, yo declaro sobre este pueblo, Señor, que está escuchando, Señor, que puedan tomar decisiones sabias, Señor, que puedan tomar decisiones sabias, Padre. Oh Dios, que puedan dejar ese camino, Dios, en el que andan, que tú no le has enviado que ellos anden, Señor. Padre, que ellos puedan tomar decisiones, Señor, de cortar relaciones con personas que no los bendicen, que no los edifican. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan, Señor, escuchar tu voz, Señor, y dejar de escuchar la voz de aquellos que le temen al gigante, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, enséñalos a ser formados en ti, Señor. Oh Dios, declaramos tu palabra, Señor, ahora, Dios. Padre, yo bendigo, Señor, tu pueblo. Yo bendigo su vida, yo bendigo su casa, yo bendigo su familia. Padre, en el nombre de Jesús,
Declaramos tu palabra sobre cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendíceles. Hermanos, bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia en el nombre de Jesús. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos, comiencen a bendecir, a ungir su país, que cada vez que usted salga de su casa, hermanos, pongan aceite en la planta de sus zapatos y salgan y unjan Costa Rica, declaren la palabra, sean provocadores de bendición, amén, sean provocadores de bendición, sean provocadores del plan de Dios, amén. Interrumpan la obra de Satanás, interrumpan la obra de Satanás, amén. Yo los insto que estén orando, que en este tiempo que ya falta una semana, yo creo, para las elecciones, usted pueda orar, usted pueda declarar que sea limpio estas votaciones, que no hayan fraudes, que no hayan cosas que no provengan de parte de Dios, amén. Que el Señor ponga el candidato que Él necesita para levantar Costa Rica, que podamos tener esa gracia de parte de Dios, ya que tenemos la libertad de orar y de declarar la palabra, amén, hágalo, ayune, ore, declare bendición. Estamos en cadena de oración por este tiempo para que Dios tome el control, amén, y hágalo usted, únase a este tiempo de oración, de intercesión, de clamor delante de Dios. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.